¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ahora vamos a ver el tema de tabla periódica en el curso de química. Soy su profesor Edgar Ugarte. Vamos a ver el tema. Explica. Mira, la tabla periódica inicia prácticamente en el año 1817 con el descubrimiento de las relaciones de las propiedades que hay agrupando de 3 en 3 a ciertos elementos químicos que se conocían en esa época. Estamos hablando a inicios del siglo XIX. El científico alemán John Dureiner estableció el ordenamiento, en este caso, de los elementos que se conocían en grupos de 3, como te acabo de explicar, a lo cual lo llamó triada. Cada triada constaba de 3 elementos químicos con propiedades similares entre ellos, en las cuales consistía en que el peso atómico del elemento químico que se encontraba en el medio, se encontraba como la semisuma o la media aritmética de los pesos atómicos que estaban acompañándolo en la triada de elementos químicos para la explicación de Dureiner. De esta manera vamos a ver un ejemplo cómo es que Dureiner calculaba aproximadamente el peso atómico del elemento en medio de su triada. Fíjate, tenemos acá al elemento químico llamado calcio, cuyo peso atómico es de 40, tenemos al estroncio, cuyo peso atómico vamos a hallarlo, y tenemos al bario, cuyo peso atómico es de 136. Si quisiéramos hallar el peso atómico aproximado del estroncio, que es este elemento de acá, tendremos que usar la fórmula que nos explicó el señor Dureiner, ¿correcto? Tenemos lo siguiente: el valor de X se podría hallar como la división entre 2 del peso atómico del primero, que es 40, más el peso atómico del segundo, que es 136. Al resolver esa operación, 136 más 40 me saldría 176, y ese valor entre 2 me saldría aproximadamente 88, ¿cierto? 88. Y este valor sería el peso atómico del estroncio. 88 sería mi respuesta, ¿no? Yo diría acá que el peso atómico del estroncio es 88. De esta manera, entonces, Dureiner explicaba que para ciertos elementos que conformaban la triada de Dureiner cumplían la relación de pesos atómicos. Vamos al año 1864, época más o menos mediados del siglo XIX, donde en este caso vamos a encontrar un nuevo científico. Vamos a encontrar en Inglaterra al químico inglés llamado John Newlands. Propuso en este caso un sistema de clasificación, en este caso a los elementos químicos los ordenaba de manera de acuerdo al orden creciente de sus pesos atómicos. ¿Te das cuenta? Aquí ya se daba un ordenamiento, pero de manera creciente, del menor peso atómico al mayor peso atómico, dependiendo en todo caso de los elementos y sus propiedades. Intentó demostrar que por cada 8 elementos de la serie se repetían ciertas propiedades físicas similares. A esto el señor Newlands lo llamó la ley de las octavas. La ley de las octavas o las octavas de Newlands. Newlands se apoyó de un concepto básico que tenía en este caso un científico muy importante llamado Charles Courtois, es un alemán, que también desarrolló su propia teoría, los anillos telúricos de Charles Courtois. Junto con Newlands formularon este nuevo sistema llamado la ley de las octavas, en la cual consistía en colocar los elementos de manera horizontal, pero en este caso de 7 en 7. ¿Sí? ¿Pero por qué se llamaban octavas? Porque el octavo elemento, después de colocar los 7 elementos, el octavo elemento era el elemento que tenía propiedades similares con el primero. Y al igual, siendo este el primero, el octavo sería el potasio. Con el sodio y el litio tendrían propiedades similares. A esta ley se le llamó la ley de las octavas, dada por el señor Newlands en el año de 1864. Pasaron los años y la química fue avanzando, los descubrimientos fueron avanzando. Para entonces, en 1869, casi llegando al final del siglo XIX para pasar al siglo XX, encontramos en Rusia al científico Dmitri Ivanovich Mendeleev, que junto a otro científico importante, Lothar Meyer, que es un alemán, descubrieron independientemente que las propiedades periódicas de los elementos dependían bastante de su peso atómico. Acuérdate que la palabra P.A significa peso atómico, ¿correcto? En este caso, Mendeleev clasificó a los 63 elementos que se conocían hasta entonces, ordenándolos de acuerdo al orden creciente de sus pesos atómicos. Además, consideró que estos elementos de un mismo grupo deberían tener propiedades físicas y químicas semejantes. ¿Te das cuenta? Entonces, tanto Mendeleev como Lothar Meyer descubrieron en este caso la clasificación de estos 63 elementos, pero
dando a entender que el peso atómico tiene que ordenarse de manera creciente. Ojo, que acá también se utilizó el concepto de Newlands en la teoría de Dmitri Mendeleev, a la cual teoría que elaboró Dmitri Mendeleev la consideró, se la llamó como la tabla corta, ¿correcto? También sabemos que Dmitri Mendeleev es el padre de la tabla periódica. Ahora tú te preguntarás, profesor, ¿pero por qué a Dmitri Mendeleev se le llamó padre de la tabla periódica y no al otro Meyer que también hizo lo mismo? Padre de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque Dmitri Mendeleev prácticamente predijo elementos químicos, predijo nuevos elementos químicos. En su honor se le conoce como el padre de la tabla periódica a Dmitri Mendeleev por predecir elementos nuevos en la tabla periódica, como el galio. Entonces, Dmitri Mendeleev anunció que en su tabla corta, elaborada por él, existían 11 filas denominadas periodos y 8 columnas llamadas grupos o familias químicas. Para ese entonces, los estudios de Mendeleev eran muy aceptados por la comunidad científica, pero vamos a descubrir que aún así falta aún más que indagar en los hechos históricos de la tabla periódica. Bien, continuamos entonces en el año 1915, donde en este caso vamos a encontrar al científico Henry Moseley, que va a investigar acerca de ciertos experimentos realizados en tubos del vacío, donde observó en el ánodo, donde prácticamente se acercan las partículas positivas, se acercó en el ánodo hechos de distintos elementos que producían en este caso los famosos rayos X, ¿no? Se llamaban X porque no se desconocía en este caso su naturaleza, por eso se le llamaron rayos X, que después se descubrieron que estos rayos podían en este caso servir para el ámbito médico. Tal es que a la raíz cuadrada de la inversa de la longitud de onda, a lo cual le llamamos frecuencia, dice que son una función lineal de lo que ahora se le conoce como el número atómico, el cual es el número de protones o la carga nuclear de un elemento químico. En todo caso, la explicación de Henry Moseley y los estudios matemáticos y los cálculos que realizó prácticamente son para demostrar la siguiente ley, la famosa ley periódica, en la cual él dice que el ordenamiento creciente según su número atómico reemplazará al ordenamiento creciente de los pesos atómicos que se veía anteriormente en la tabla corta de Mendeleev, pero la idea viene a ser la misma, solo que ahora vamos a tomar en cuenta como unidad principal al número atómico para ordenar a los elementos químicos de manera creciente, ¿correcto? Observamos que al decir Henry Moseley que el número atómico es el factor principal para poder ordenar los elementos atómicos, los elementos químicos, observamos que el número atómico se va a distinguir de otro, va a ser el que va a distinguir de un átomo a otro átomo. Por ejemplo, el número atómico del carbono va a distinguirse del número atómico del oxígeno por su número atómico, ¿no? El elemento del oxígeno con el elemento del carbono se distinguen por el número atómico. Eso viene a ser el aporte que realizó este gran científico al momento de realizar la ley periódica en lo que respecta al tema de la tabla periódica. Ok, entonces, Henry Moseley, acá vemos una pequeña gráfica de la cual tiene que ver bastante su experimento, donde está diciendo que la inversa de la longitud de onda, este simbolito de acá, se le llama lambda, ¿sí? Viene a ser la longitud de onda. Esta es la longitud de onda. Ahora, tú te preguntarás, profesor, no entiendo, ¿qué es longitud de onda? Esta es una onda. Esta es una onda, ¿correcto? Y desde este punto hasta este punto, a esta distancia se le llama longitud de onda, ¿correcto? Ahora, esta longitud de onda se calcula mediante la expulsión o la emisión de los rayos X que se encontraba en todo caso en el experimento que estaba realizando el señor Henry Moseley. Entonces, él calculó que a esa emisión de longitud de onda, a esa emisión de rayos X, si él medía su longitud de onda matemáticamente, calculó que si le saco raíz cuadrada a la inversa de la longitud de onda, o sea, la inversa del valor, a esto se le llama ahora frecuencia, si le saca la raíz cuadrada, me resulta, o va a ser directamente proporcional al número atómico de los elementos químicos, que ahora se conoce como el número de protones, gracias a Ernest Rutherford. Entonces, mira, vamos a calcular. ¿Cuánto sería la raíz cuadrada de este valor que viene a ser la inversa de la longitud de onda, o sea, la frecuencia? La raíz cuadrada de la frecuencia, que es 100. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 100? La raíz cuadrada de 100 es 10. Y acá está el número atómico 10. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente.
Vamos a trazar una línea recta. ¿Sí? Y acá una línea recta. Y en el punto donde se cruce, ahí será la intersección. ¿Te das cuenta? Otro. 169. La raíz cuadrada de 169. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 169? 13. ¿Cierto? Y acá está justo el 13. Entonces yo tengo que hacer lo siguiente. Trazar. ¿Correcto? Y trazar acá arriba. Para arriba. Y donde se cruzan, ahí voy a colocar el punto. ¿Te das cuenta? Raíz cuadrada de 256. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 256? 16. ¿Cierto? Entonces acá sería... Y acá también para arriba. Ahí está. Donde se intersecta, pongo el punto. ¿Sí? Más o menos por ahí. Ahí está. Muy bien. Ahora el otro. Raíz cuadrada de 400. Eso es 20. Entonces pongo así. Y donde se intersecta, voy a trazar. Ahí. ¿Correcto? Y acá estaría el punto. Luego, uno todos los puntos con una línea recta. Ahí está. Y esa línea viene a ser la longitud, en este caso la gráfica de la función de la longitud de onda de la raíz cuadrada de la frecuencia, ¿no? En la cual se demuestra que la raíz cuadrada de la frecuencia es directamente proporcional, matemáticamente, al número atómico de los elementos químicos de manera creciente. Quiere decir que a mayor frecuencia o a menor longitud de onda, mayor será el número atómico de los elementos químicos, lo que resultaba mucho más fácil que ordenarlos de manera creciente a los pesos atómicos de cada uno, ¿no? Y desde ahí nació una nueva forma de ver a los elementos químicos, una nueva forma de clasificarlos gracias al trabajo de este hombre Henry Moseley, ¿sí? Un químico inglés. Luego pasamos al tema de la tabla periódica, donde prácticamente vamos a hablar de cómo se clasifican los elementos ahora en la nueva tabla periódica. Pero date cuenta que la tabla periódica no hubiera existido si no fuera por los aportes de los demás científicos. Ahí está Henry Moseley, ahí está Newlands, Champ-Courtois, Mendeleev y Dobereiner. ¿Te das cuenta? Y hubo muchos más científicos que trataron de aportar acerca de cómo clasificar a los elementos químicos para que ahora podamos tener una tabla correctamente ordenada, matemáticamente y lógica respecto al ordenamiento de los elementos químicos, ¿sí? La tabla periódica actual o tabla periódica moderna, ¿sí? Es la conclusión, como dice, de los diversos intentos que hicieron para buscar una clasificación natural de los elementos químicos. Esta tabla periódica puede ser de forma corta o también puede ser de forma larga, ¿no? Pero lo que importa en verdad va a ser 3 puntos. Primer punto, la ley periódica, que los elementos químicos se ordenan según el orden creciente de su número atómico, ¿sí? Los elementos químicos se ordenan según el número atómico de manera creciente. Hay que saber que el número atómico también viene a ser las cargas positivas o el número de protones de cada elemento químico. Muy bien, otro factor, que la tabla periódica actual, el diseño de esa tabla periódica fue dada por el científico, por el químico alemán Alfred Werner y su compañero John Panett. Elementos clasificados en bloques de acuerdo a la configuración electrónica. Date cuenta que tú ya tienes que saber, para estudiar tabla periódica, tú has tenido que pasar anteriormente por el tema de configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P6. Saber qué es la configuración electrónica, qué es lo que se ve en la configuración electrónica para entender el concepto de la tabla periódica que se va a ordenar según la configuración electrónica, según la regla de el serrucho, ¿correcto? Respecto a la energía relativa de los elementos químicos y respecto también a los orbitales y a los electrones apareados y desapareados que hay en los elementos químicos. Tener en cuenta que los átomos tienen que estar en un estado basal. ¿Qué quiere decir un estado basal? Que no tienen que tener carga iónica, no tienen que estar positivos ni negativos, sino en estado neutral, o sea, en estado basal, ¿correcto? La tabla periódica va a clasificar a los elementos según su naturaleza, pero va a clasificarlos a los átomos o a los elementos químicos de manera basal, o sea, cómo se presentan en su naturaleza, en la naturaleza, ¿sí? Clasificación de la tabla periódica moderna. Hay que entender que la tabla periódica moderna se va a clasificar en 2 partes. En periodos, que vienen a ser las líneas horizontales, los elementos de forma horizontal, en las filas,
y los grupos de manera vertical, que vienen a ser los grupos o familias químicas. Tener en cuenta que hay 7 periodos según la UPAC y hay 18 periodos, 18 grupos según la UPAC, ¿correcto? Todo esto es según la UPAC. Colocamos acá, según la UPAC. Tú debes saber que UPAC significa International Union of Pure and Applied Chemistry, Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, el cual dictamina las reglas internacionales para la química. Si la UPAC dice que es así, así debe ser. La UPAC está conformada por muchos químicos alrededor del nivel mundial. Estos químicos determinan cuál es la manera más óptima de clasificar, de ordenar o de explicar los fenómenos químicos y físicos por haber, ¿correcto? 18 grupos según la UPAC en la tabla periódica actual y 7 periodos de energía según la UPAC en la tabla periódica actual. Acuérdate que los periodos, ¿qué viene a ser el periodo? Aquí el periodo viene a ser el mayor nivel de energía que tienen los átomos en su configuración electrónica. Y el grupo es el conjunto de átomos, conjunto de elementos químicos que tienen cierta relación en sus propiedades físicas y en sus propiedades químicas, ¿correcto? Muy bien. Bien, ahora estamos observando en la pizarra una tabla periódica actual en la cual vamos a observar todos los componentes y todo en este caso, todo lo que vamos a concebir o lo que necesitamos saber para nosotros poder elaborar o aprender acerca de la tabla periódica. Solamente los datos más importantes, solamente lo más importante que tenemos que saber para el tema de la tabla periódica. Te voy a enseñar los grupos A, los grupos B, cómo se clasifican según la UPAC, las filas, los periodos y cómo encontrar una mnemotecnia para acordarnos de los elementos químicos en la tabla periódica. ¿Correcto? Vamos a seguir entonces. Mira acá. Vamos a comenzar con la información básica de los grupos, ¿correcto? Encontramos acá entonces al grupo número 1, al grupo 2, al grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 grupos como te había dicho en la teoría. Ahora, ese es según la UPAC. Vamos a ver ahora las filas, son 7 filas. Los periodos sería primer periodo, todo esto es el primer periodo, ¿sí? Lo vamos a completar. Segundo periodo sería todo esto de acá hasta acá, todo esto es segundo periodo. Tercer periodo, cuarto periodo, quinto periodo, sexto periodo y séptimo periodo, ¿correcto? Todos ellos. Ahora, vamos a ubicar los elementos químicos, ¿correcto? Miren, para ubicar los elementos químicos hay ciertas mnemotecnias que uno tiene que aprender para poder acordarse de los símbolos de los elementos químicos. Y solamente vamos a colocar los elementos químicos que nos interesan saber, nos interesan aprender, ¿correcto? A ver, vamos a hacerlo con dedito. El primer grupo, vas a acordarte de la siguiente frase. Hoy Lina quiere robar cosas de Francisco. Te repito otra vez la frase. Hoy Lina quiere robar cosas de Francisco. Colocamos ahora la mnemotecnia en la pizarra con los elementos y los símbolos de los elementos químicos correspondientes. Diría, hoy Lina, ¿te das cuenta? Quiere robar cosas de Francisco. Son los símbolos de los elementos químicos aprendidos con una mnemotecnia. ¿Te das cuenta? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Una vez más. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Ahora el segundo grupo. Te vas a acordar de la siguiente frase. Belinda y Magali cantan sobre baladas en la radio. Una vez más. Belinda y Magali cantan sobre baladas en la radio. Ahora ubicamos en la columna. Sería Belinda y Magali cantan sobre baladas en la radio. ¿Te das cuenta? Belinda y Magali cantan sobre baladas en la radio. Los elementos químicos serían beridio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio.
¿correcto? Nos vamos allá, hacia los no metales. Acá están los no metales. Acuérdate que en la tabla periódica vas a encontrar metales, ¿sí? Metales, y vas a encontrar no metales. Los metales se van a encontrar prácticamente al lado izquierdo de la tabla periódica, y al lado derecho encontramos a todos estos de acá que son los no metales, no todos estos por acá, ¿sí? Muy bien, vamos a ubicarlos entonces. Según la mnemotecnia para el grupo 13, sería, la mnemotecnia es la siguiente: burro, Alan García, indio, Toledo. Burro, Alan García, indio, Toledo. Ahora en la gráfica vamos a ubicar los elementos. Sería burro, Alan, acá sería Alan, García, indio, Toledo. Correcto, solamente es una mnemotecnia para acordarnos de los elementos químicos del grupo 13. Burro, Alan García, indio, Toledo. Ahora de la 14. Congo sin guerra pero sin plomo. Congo sin guerra pero sin plomo. Sería acá. Con o sin guerra pero sin. Con o sin guerra pero sin plomo. Así sería, ¿no? Con o sin guerra pero sin plomo. Muy bien. La siguiente es así. La mnemotecnia es la siguiente. No preguntes hasta saber bien. No preguntes hasta saber bien. En la gráfica los símbolos serían los siguientes. No preguntes hasta saber bien. ¿Sí? Vamos a recordar: boro, aluminio, galio, indio, talio. Carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. La siguiente sería, oh sí, seguro te dejó pobre, ¿sí? Oh sí, seguro te dejó pobre. Ahora vamos a ver la mnemotecnia. Sería, oh sí, seguro te dejó pobre. Esa sería la mnemotecnia para el grupo 16. Oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. La siguiente sería esta. Fiorella y Clara bromean y atacan. Fiorella y Clara bromean y atacan. En el grupo 17 sería lo siguiente: Fiorella, Clara bromean y atacan. ¿Correcto? Los elementos químicos serían los siguientes: flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Y para terminar, el grupo 18, el grupo 8A sería el siguiente: helados Nestlé en Argentina, caros serán. Helados Nestlé en Argentina, caros serán. Acá sería lo siguiente: helados Nestlé en Argentina, caros serán. Helados Nestlé en Argentina, caros serán. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Serían entonces los elementos representativos ubicados en la tabla periódica, ¿sí? Los más importantes. Ahora, para esta fila de los metales de transición vamos a utilizar otro color. Vamos a utilizar el color azul, en la cual vamos acordando de la siguiente frase. La siguiente frase sería comenzando con el grupo 3, ¿sí? Sin cabeza el titán, variado, cromado, mañana feriado, con níquel, cobre y zinc. Una vez más. Sin cabeza el titán, variado, cromado, mañana feriado, con níquel, cobre y zinc. Una vez más. Sin cabeza el titán, variado, cromado, mañana feriado, con níquel, cobre y zinc. Vamos a verlo en la pizarra. Sería acá entonces. Sin cabeza el titán, variado, cromado, mañana feriado, con níquel, cobre y zinc. Ahora yo te pregunto: si hay cobre, ¿qué habrá? Plata. Si hay plata, ¿qué habrá? Oro. Muy bien. Si hay oro, ¿qué habrá? Mercurio. Y esta es la forma de conocer a todos los elementos químicos más importantes o más relevantes en la tabla periódica, en el tema de tabla periódica, ¿sí? También encontramos por acá en el grupo 3B, vamos a encontrar acá a los lactáneos y a los actíneos, que estos van a conformar a otro grupo, a otro bloque en la tabla periódica, que van a estar acá.
para adelante. Pero como no se puede poner en 3D los elementos químicos en la pizarra, lo voy a colocar acá abajo, ¿sí? De estos dos, la continuación. Entonces me quedaría de esta forma, teniendo acá otro bloque del grupo 3B hasta el final, ¿sí? Ahí estaría entonces el bloque de los elementos que faltan. Muy bien. Acá hay ya entonces otros elementos que tienen unos nombres complicados, pero que en vano no interesan mucho conocerlos, ya que nuestro estudio solo llega con los principales elementos de la tabla periódica, ¿sí? Lo puedes aprender también, pero para eso tú tienes el internet para que puedas investigar acerca de los demás elementos químicos que faltarían en la tabla periódica. Lo único que te tienes que quedar es los más importantes, los lactánidos, la familia de los lactánidos y la familia de los lactíneos, ¿correcto? Este continúa acá, sigue toda esta línea y vuelve a estar acá, ¿sí? Igual acá, continúa de acá, pasa por acá, traspasa todos ellos y vuelve a comenzar por acá. Y termina acá, con el último elemento químico. Y si hubiera más elementos químicos, eso se tendría que expandir o se tendría que cambiar la tabla periódica. Dependiendo, como te dije, el ordenamiento es a partir de los números atómicos, ¿sí? Muy bien, perfecto. Ahora vamos a clasificar según su clasificación clásica en dos grupos. Grupo A, y vamos a clasificarlos en grupo B. ¿Sí? Acuérdate que el grupo A también se le conoce con el nombre de elementos representativos. Elementos representativos. Elementos representativos. Y los del B serían los metales. Metales de transición, ¿ya? Transición. Metales de transición. Bien, entonces vamos a ubicar cómo es que se clasifica en grupos. Grupo A, grupo B. Son 8 grupos A y 8 grupos B. Vamos a ver la clasificación. Vamos a hacer la clasificación con color rojo, ¿ya? Sería este de acá, toda esta columna sería el grupo 1A. Esto sería el grupo 2A. Nos vamos para allá, sería el grupo 3A. Este sería el grupo 4A. Este sería el grupo 5A. Este sería el grupo 6A. Este sería el grupo 7A. Y este al final es el grupo 8A. ¿Sí? Serían 8 grupos A. Ahora los del grupo B. ¿Cómo van a comenzar los del grupo B? No pienses que van a comenzar por acá. No, inician por acá, por el 11. Este es el 1B. Este es el 2B. Ahora sí, este sería el 3B. El 4B. El 5B. El 6B. El 7B. Y estos tres últimos corresponderían al último grupo, sería que el 8B. Las tres columnas del hierro, cobalto y níquel, que son los elementos químicos que se encuentran en el núcleo de la Tierra. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora, clasificándolos por bloques, vamos a decir lo siguiente, que todos los que se encuentran estas dos filas pertenecen al bloque Sharp, al bloque S. Todas estas 6 columnas, acá son, perdón, 2 columnas que pertenecen al grupo S, y estas 6 columnas pertenecen al bloque P, ¿sí? Esta columna de acá, todo, a partir de acá hasta acá, estas 10 columnas pertenecen al bloque D, y estas dos filas pertenecen al famoso bloque F. ¿Sí? Bloque F. Todos estos, los lactáneos y los actíneos. Ahí está. Muy bien. Ahora, un dato más. Los del bloque S y los del bloque P son llamados elementos representativos. Los del bloque D son llamados elementos o metales de transición. Metales de transición.
Y los del bloque F son llamados metales de transición interna. Ponemos ahí metales de transición. Metales de transición interna. Otros libros lo conocen al bloque F como tierras raras. ¿Sí? Vamos a sacar esas tierras raras. Muy bien. Con esto estaríamos acabando con lo que viene a ser la tabla periódica y su clasificación. Ahora vamos a ver al grupo A y al grupo B los nombres de cada familia química, 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, cuáles son sus nombres respectivos de cada familia química y cómo debe terminar la configuración electrónica de cada una de estas familias, ¿correcto? Muy bien. Bien, ahora vamos a ver al grupo A con sus familias. Grupo A, ¿correcto? El grupo A va a clasificarse de la siguiente forma. Acuérdate que el grupo A se le llama también como elementos representativos. Porque vamos a sacar su nombre. Elementos representativos. ¿Sí? Elementos representativos. Ponemos acá entonces 1A. ¿Cómo se le llama al grupo 1A? Se le dice metales de transición. No, metales alcalinos. Vamos a poner acá. Metales alcalinos. Al grupo 2A, ¿cómo se les conoce? Vamos a colocar acá el grupo 2A. Se les conoce con el nombre de metales alcalinos térreos. Colocamos metales alcalinos térreos. Al grupo 3A, se le conoce con el nombre de boroides o térreos. Ponemos acá entonces boroides o térreos, porque se encuentra en la corteza terrestre. Ahora, ponemos acá al grupo 4A, que se les llama carbonoides, porque los encabeza el carbono, carbonoides. Colocamos el grupo 5A, llamamos también los nitrogenoides, colocamos acá nitrogenoides. Al grupo 6A, tienen dos nombres, el grupo 6A, tienen dos nombres, ¿cuáles son? Son llamados también, se les puede llamar calcógenos o también se les puede conocer con el nombre de anfígenos, ¿ya? Como tú desees llamarlos, calcógenos o anfígenos, puede aparecer de las dos formas. El grupo 7A se les va a llamar el grupo o la familia de los halógenos, ¿sí? Grupo 7A, halógenos. Y por último, el grupo 8A, conocidos también como los gases nobles. Ahí tendríamos entonces a todos los grupos o familias del grupo A, ¿sí? Acuérdate que el grupo A, su configuración electrónica tiene que terminar en S o tiene que terminar en P para que sea considerado el grupo A. Si no acaba en S o en P, solo si no acaba en S o en P, no es considerado el grupo A. Tiene que acabar en S o en P la configuración electrónica para que pertenezca al grupo A, nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué forma tendrán los metales alcalinos? Los metales alcalinos tendrán de la siguiente forma: NS1. N puede ser cualquiera de los periodos, puede ser primer nivel, segundo nivel, tercer periodo, cuarto periodo, quinto, sexto o séptimo periodo, ¿sí? El segundo grupo 2A tendrá que acabar NS2. El grupo 3A tendrá que acabar NS2, NP1, ¿sí? 2 más 1, 3. El grupo carbonoides, ¿en qué tendrá que acabar? NS2, NP2, 2 más 2, 4. Ahí está el grupo 4A. El grupo 5A tendrá que acabar en NS2, NP3, 2 más 3, 5. Ahí está el grupo 5A. El grupo 6A tendrá que acabar en NS2, NP4, porque 4 más 2 me da 6. Grupo 6A. Grupo 7A tendrá que acabar en
NS2NP5. Y grupo 8A tendrá que acabar en NS2NP6. 6 más 2, 8. Ahí estaría entonces todos los del grupo A. ¿Sí? Ahora vamos a ver al famoso grupo B. El grupo B, también conocido por el nombre de metales alcalinos, ¿sí? Metales de transición, perdón. Vamos al revés ya. Metales de transición. ¿Sí? Los metales de transición, o el grupo B, son aquellos elementos químicos que van a tener los siguientes nombres, ¿sí? La familia de químicas. Grupo 1B, se les va a poner a ver. El grupo 1B. Ponemos ahí la familia, ¿sí? El grupo 1B serían los elementos llamados elementos metales de acuñación, ¿ya? Metales de acuñación, se les llama así porque con ellos se puede hacer moneda, se puede acuñar moneda. Grupo 2B son los famosos elementos puente. Son los elementos puente o familia del zinc, ¿ya? Elementos puente. Ahí está el zinc, está el cadmio y está el mercurio, los elementos puente. Acuérdate que el mercurio es el metal en forma líquida. El grupo 3B es la famosa familia del escandio. Familia del escandio. Famosa familia del escandio. Al grupo 4B tenemos ahí al grupo 4B tenemos a la familia del titanio. En el grupo 5B tenemos a la familia del vanadio, colocamos ahí familia del vanadio. En el grupo 6B tenemos ahí a la familia del, a ver, tan variado cromado, del cromo, ¿sí? Al grupo 6B, al grupo 7B tenemos a la familia del manganeso, un metal muy muy importante, ¿no? Para la aplicación de fuegos artificiales más que todo. Y la última sería el grupo 8B, que consta de 3 columnas, la familia en este caso serían los elementos ferromagnéticos, ¿sí? Elementos ferromagnéticos. ¿Por qué? Porque participan en el campo magnético, ferromagnéticos. Ahí se encuentra el hierro, el cobalto y el níquel, ¿no? Ahí tenemos a los elementos ferromagnéticos. Entonces, ¿cuál sería en todo caso su terminación? Los metales de transición tienen que terminar, su configuración electrónica termina en D o termina en F. Solamente tiene que caber en esos dos para que sea el grupo B, ¿sí? La primera será N-1 porque es el anterior. Sería entonces NS2 N-1 D 9 más 2 11, ahí está 1B. El otro sería NS2 N-1 D 10, correcto, ese sería el 2B. El otro debe caber en NS2 N-1 D 1 más 2 3, ahí está el grupo 3B. El otro debe acabar en NS2 N-1 D 2 más 2 4, ahí está el grupo 4B. El otro es NS2 N-1 D 3 más 2 5, ahí está el grupo 5B. NS2 N-1 D 4 más 2 6, ahí está el grupo 6B. El último sería NS2 N-1 D 5 más 2 7, 7B. Y por último, acá sería NS2 N-1 D
asterisco, donde asterisco puede ser el valor de 6, de 7 o de 8. No puede ser 9 porque si no estaría repitiendo. 6, 7, 8 sería el asterisco. Cualquiera de esos valores sería un elemento ferromagnético, ¿sí? Ahí tendremos el grupo 8B, ferromagnéticos. Muy bien. Con eso estaríamos concluyendo la teoría de la tabla periódica. Como puedes observar, es muy extensa y ahora es la manera de cómo interactuar o cómo relacionar los temas de la tabla periódica con el tema anterior, que era configuración electrónica, el cual vamos a unir estos temas y en los problemas vamos a ver la dificultad de cómo averiguar el periodo, el grupo de un elemento químico o el número atómico incluso, donde tú tienes que dominar conceptos previos para poder entender el tema de hoy que estamos viendo, tabla periódica. ¿Sí? Muy bien, espero que te haya gustado. Nos vemos en una próxima clase. Bien chicos, ahora vamos a resolver problemas, preguntas del tema tabla periódica y vamos a ver cómo es que se resuelven estas preguntas. Aprende por favor para que tú también lo puedas hacer. Vamos. Mira, pregunta número 4. Dice, si la configuración electrónica de un átomo es argón 18, 4s2, 3d10, 4p3, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Es del cuarto periodo. B. Es un elemento de transición. C. Presenta 5 electrones de valencia. D. Es nitrogenoide. O E. Es del grupo 5A o 9C. A ver, para empezar, la configuración electrónica la podemos establecer de esta forma, que es la simplificación de Kernel, o también podemos expresarlo de esta forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ¿correcto? 3p6, ahí sigue 4s2, 3d10 y 4p3. 3 por 10 me da 30, más 3 son 33. Así que el número atómico sería 33. El periodo sería el mayor nivel de energía. ¿Cuál es el mayor nivel? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? El 4, ¿verdad? Entonces el periodo sería 4, ¿sí? Y el grupo, como acaba en P, sería el grupo A. Ahora, en el cuarto, 2 más 3 suman 5. Así que sería el grupo 5A, de la familia de los nitrogenoides. En todo caso, con estos datos yo ya puedo responder la pregunta. Para empezar, ¿es el cuarto nivel? Sí, esto es verdadero, ¿sí? La siguiente, P, ¿es un elemento de transición? No, no es un elemento de transición, es un elemento representativo, ya que pertenece al grupo A, entonces esto es falso. ¿Presenta 5 electrones de valencia? A ver, 3 más 2 son 5 electrones de valencia, justamente, esto es verdadero. ¿Es nitrogenoide? Sí, es nitrogenoide, verdadero. ¿Es del grupo 5A? Sí, es del grupo 5A, verdadero. Uno es no tiene nada que ver, ¿ya? Este dato está por las puras. Entonces, todas son verdaderas excepto la B. La B sería la falsa. Te pide cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Acá debe ser entonces incorrecta, ¿ya? Ahí corregimos la pregunta, debe ser incorrecta. ¿Cuál de todas las afirmaciones, cuál de las siguientes afirmaciones, vamos acá, ¿ya? Es incorrecta? Entonces la incorrecta es la letra B. Esa es la respuesta a la pregunta 4. La 5 dice, marca los elementos alcalinos. Los elementos alcalinos tú conoces pues que son del grupo ¿qué? Del grupo 1A, tú los conoces. ¿Quiénes son? ¿Recuerdas de la frase hoy Lina quiere robar cosas en Francisco? Ya, ellos son los elementos del grupo 1A, o sea, de los elementos metales alcalinos, ¿ya? Sería entonces, hoy Lina quiere robar cosas de Francisco. Ahí están todos los elementos del grupo 1A, los elementos alcalinos. Buscas quién se parece. Se parece la A. Entonces la A sería la respuesta. La pregunta 6 dice, ¿qué familias químicas no tienen correcto su nivel de valencia? Vamos a verificar esto. ¿Recuerdan que los alcalinos térreos es del grupo 1A? ¿Sí? Este es del grupo 1A. Y su terminación de su configuración electrónica tendría que acabar en un S1, ya que es del grupo 1A. Así que acá está incorrecto, ¿no? No sería NS2. No, perdón, de los metales alcalinos sí, pero de los alcalinos térreos sería el grupo 2A. En todo caso acá sería NS2. Esto estaría correcto, ¿sí? Porque dice alcalinos térreos. Si dijera solamente alcalinos, ahí sí sería NS1. Como dice alcalinos térreos, NS2 es lo correcto. Entonces, vamos a ponerlo correcto, ¿sí? 2. Carbonoides. Yo que me acuerdo, los carbonoides son del grupo ¿qué? Los carbonoides son del grupo 4A. Si son del grupo 4A no sería NS2NP2, ya que sería 2 más 2, 4. Claro, acá me dice NS2NP6.
Entonces esto no estaría correcto, ¿sí? 3. Boroides, NS2NP3. Bueno, si tiene 2, si tiene 3 sería 5A, sería nitrogenoides, no sería boroides. Boroides pertenece al grupo 3A y serían 3 electrones de valencia, lo cual es incorrecto. Entonces, este también no sería. Halógenos. Los halógenos son grupo 7A, son del grupo 7A. Al ser del grupo 7A tienen que tener 7 electrones de valencia. 5 más 2 me da 7. Ojo, acá hay que corregir, acá debe ser NS2, ¿ya? Ahí sí sería correcto. Así que la 4 sí es, ¿sí? La 1 también es. Y las 5 gases nobles NS2, NP6, eso también sería correcto, ¿no? Mira, 2 más 6 me darían 8. Los gases nobles pertenecen a la familia o al grupo 8A. Al grupo 8A, gases nobles, tienen que haber 8 electrones de valencia. 2 más 6, 8. Así que eso también estaría correcto. Te pide cuáles no tienen correcto su nivel de valencia. No tienen correcto la 2 y la 3. Entonces la respuesta acá sería 2 y 3. Eso es lo que no tienen correcto su valencia, ¿no? Su terminación en la configuración electrónica. A eso se refiere. Vamos a la pregunta 7. Dice, no es característica de los metales, ¿sí? Hay que tener en cuenta algo muy común. A ver, que los metales son un tipo de elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica. Vamos a dibujar la tabla periódica. Mira, acá hay una pequeña tabla periódica, ¿ya? Toda la parte que está por acá, sí, aproximadamente por acá, todos ellos son los metales. El 80% de la tabla periódica son los metales y el otro 20% serán los no metales. Tener en cuenta que entre metales y no metales vas a encontrar sustancias que tengan características de los dos, tanto metálicas como no metálicas. A estos elementos químicos que tienen características de los dos tipos de naturaleza de elementos químicos se les llama metaloides. ¿Ya? Se les llama metaloides. ¿A qué elementos químicos se les conoce como metaloides? Tenemos al galio, al germanio, ¿sí? Al arsénico. Ahí tenemos a varios elementos químicos que son considerados como metaloides debido a su composición, que tienen propiedades metálicas y no metálicas a la vez, ¿sí? Es como un tercer género, ¿no? Metales, no metales y metaloides. Ya, haciendo esa aclaración, hay que tener en cuenta que los metales, al perder electrones, ellos conducen la corriente eléctrica. Conducen el calor y la corriente eléctrica, ¿sí? Los metales también poseen brillo, ¿no? Poseen un brillo metálico. Los metales, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los metales, ¿no? Forman a los cationes. Así que esas son las características principales de los metales. Conducen el calor y la corriente eléctrica, tienen brillo metálico y forman cationes. Así que pierden electrones, ¿no? Por eso que forman cationes, ¿sí? ¿Quiénes son los mejores elementos químicos que conducen la electricidad y el calor? Son el cobre, la plata y el oro, ¿sí? Esos son los mejores conductores de la electricidad en los metales. También tenemos al mercurio, que viene a ser un metal en forma líquida. Pones ahí, metal líquido. Es el único metal que se presenta en la naturaleza en forma líquida. Los demás metales se presentan en forma sólida o cristalina, ¿sí? Perfecto. Entonces, no es característica de los metales. ¿Poseen brillo? Esto sí es. ¿Son conductores de calor y de corriente eléctrica? Esto sí es. ¿Se oxidan con facilidad al perder los electrones? Sí, se oxidan con facilidad al perder los electrones. Eso es cierto. Para formar cationes, acá está. Presentan valores altos de potencial de ionización. Ese no es cierto, ¿ya? Esa es la respuesta, no es característica. ¿Presentan altos puntos de fusión y ebullición? Sí. Los metales presentan altos puntos de fusión y de ebullición. Por ejemplo, el oro, su punto de ebullición, para derretirse, es aproximadamente de 1064 grados Celsius. Así que es un montón, ¿no?
¿sí? La respuesta sería la D, ya que los metales no tienen potencial de ionización alto, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver la pregunta 8. Miren, en la pregunta 8 dice lo siguiente: el número atómico de un elemento es 15, hay el periodo y grupo. Entonces, esta pregunta sugiere que tú realices la configuración electrónica que obviamente tú ya conoces por el tema anterior. Vamos a poner acá entonces, configuración electrónica, ¿sí? El número atómico de un elemento químico. A ver, dice que es Z, el número atómico es 15, ¿no? Ahí está, el elemento químico es 15. Hay el periodo y grupo, tengo que hallar su periodo y su grupo. Para eso tengo que hacer la configuración electrónica para 15 electrones. ¿Por qué digo 15 si su número atómico es 15? ¿Por qué tiene 15 electrones? Porque se cumple la ley del PES. Número de protones es igual al número de electrones es igual a la Z. Por lo tanto, yo digo que la corriente eléctrica, que la configuración electrónica va a ser igual a los electrones que se distribuyen. Si el Z vale 15, los electrones también deben ser 15, ¿correcto? Hacemos la configuración. A ver, acompáñame. 1s2, ¿quién seguiría? 2s2, 2p6, hasta ahí va ¿cuánto? 10. 3s2, hasta ahí va ¿cuánto? 2 más 2 son 4. 4 más 6 son 10, más 2 son 12, faltan 3 para que llegue a 15. 3p, 3, nada más, porque 2 y 2 son 4, más 6 son 10, más 2 son 12 y más 3 son 15. A ver, ¿cómo te enseñé a hallar el periodo? El mayor nivel de energía. ¿Cuál de ellos es el mayor número? ¿El 1, el 2 o el 3? Obviamente el 3. Por lo tanto, el periodo será el tercero. El tercer periodo. ¿Y el grupo? ¿Cómo se halla el grupo? El grupo se halla sumando los electrones de valencia. ¿Quiénes son los electrones de valencia? Los exponentes de los subniveles del mayor nivel de energía. ¿Te das cuenta? 2 más 3, 5. Así que acá pones 5. ¿Y qué grupo será? ¿Grupo A o grupo B? Si acaba en P, debe ser del grupo A. Si acaba en S, también sería grupo A. Si acaba en D o en F, sería el grupo B. ¿Te das cuenta? Entonces, esto sería la respuesta a la pregunta 8. ¿Sí? Espero haberte ayudado. Son 5 preguntitas para que tú puedas pensar por tu cuenta, luego resolver más problemas que yo sé que tú puedes hacer.